Buenas, hoy mi grupo de trabajo y yo les vamos a explicar las reacciones reversibles e irreversibles. Mi grupo está conformado por Shaira Marulanda, Andrés Rodríguez, Ana Vergara y mi persona Daniela Granda. Las reacciones reversibles son aquellas en las que los reactivos no se transforman totalmente en productos, sino que estos vuelven a formar reactivos, logrando así un proceso de doble sentido que da lugar a un equilibrio químico. Este estado de equilibrio de una reacción reversible es el estado final del sistema en el que las velocidades de reacción directa e inversa son iguales y las concentraciones de las sustancias que intervienen permanecen constantes. Ahora bien, este estado es dinámico, ya que hay una incesante transformación química de las sustancias en los dos sentidos de la reacción. Debemos tener en cuenta que el equilibrio químico puede verse alterado, por lo que el sistema evoluciona hasta que se logra un nuevo estado de equilibrio bajo las nuevas condiciones. Estas alteraciones pueden ser por tres razones: cambios en las concentraciones, cambios en la presión por variación de volumen y cambios de temperatura. Cambios en las concentraciones. Se ve reflejado si aumenta la concentración de una sustancia A. El sistema se desplaza en el sentido que se consume dicha sustancia para producir C y D, alcanzando el equilibrio. Si disminuye la concentración de una sustancia A, el sistema se desplaza en el sentido en que se produce dicha sustancia, ya que consumirá C y D para producir A y B, alcanzando así el equilibrio. Cambios de presión por variación de volumen. Si aumenta la presión, el sistema se desplaza en el sentido en que hay disminución del número de moles de gas y por tanto de moléculas. Todo lo contrario, si disminuye la presión, se desplaza en el sentido de que hay número de moles de gas y por tanto de moléculas. Si el número de moléculas fuera el mismo en reactivos y productos, el cambio de volumen no afectaría el equilibrio. Por último, cambios de temperatura. Si se proporciona calor al sistema, este tiende a restablecer el estado de equilibrio absorbiendo el calor suministrado. Para ello, realizará preferentemente la reacción endotérmica. El sistema, por lo tanto, se desplazará hacia la izquierda. Por lo contrario, si se absorbe el calor del sistema disminuyendo la temperatura de este, contrarrestará esta acción desprendiendo calor. Para ello realizará la reacción exotérmica. Entonces el estado se desplazará hacia la derecha. Mi nombre es Andrés Rodríguez y vengo a hablarles sobre el equilibrio químico. El equilibrio químico es el estado en el que las concentraciones de los reactivos y productos no tienen ningún cambio neto. Normalmente este sería el resultado de una reacción reversible evolucionada. El equilibrio químico puede verse alterado por factores externos, La ley de Chatelier dice que una alteración externa de los factores que intervienen en el equilibrio induce a un ajuste del sistema para reducir el efecto de dicha alteración y establecer un nuevo estado de equilibrio. Estas alteraciones pueden ser de concentración. Si se aumenta la concentración de una sustancia A, el sistema se desplaza hacia donde se consume dicha sustancia, para así producir C y D, alcanzando un equilibrio. Otra sería cambios de presión por variación de volumen, lo que dice que si aumenta la presión, el sistema se desplaza hacia donde hay una disminución del número de moles de gas y por ende de moléculas. Si disminuye la presión, este se desplaza hacia donde hay un aumento del número de moles de gas y por ende de moléculas. Si el número de moléculas de los reactivos y productos fuera el mismo, esto no afectaría el equilibrio químico. Temperatura. Si se proporciona calor, el sistema tiende a restablecer el estado de equilibrio, absorbiendo el calor suministrado. Esto a través de una reacción endotérmica, y esta reacción se desplazará hacia la izquierda. Cuando se absorbe calor para disminuir la temperatura de este, el sistema contrarresta esta acción desprendiendo temperatura. Esto a través de una reacción exotérmica, y esta reacción se desplazará hacia la derecha. Buenas, mi nombre es Daniela Granda y vengo a explicarles el tema de reacciones irreversibles.
Una reacción irreversible es aquella en la que virtualmente no alcanza un estado de equilibrio y que por tanto todos los reactivos se convierten en productos, se transforman en productos. Se dicen que ocurre en un solo sentido, de izquierda a derecha, pues los productos no pueden recombinarse para volver a formar un producto. Se prolonga hasta agotar por completo una o varias de las sustancias reaccionantes y por tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. La reacción inversa es aquella en la que a medida que se van formando los productos, estos reaccionan entre sí para formar de nuevo los reactivos. Una ecuación que puede resumir básicamente las reacciones irreversibles es esta de acá, donde se notan los reactivos que serían A y B. Este es el símbolo que nos indica cuando es un producto, es donde se produce C y D, el cual el producto es básicamente totalmente diferente al reactivo. Y esta es la ecuación modelo para este tipo de reacciones, para las reacciones irreversibles. Hoy en día existen varias teorías o ángulos desde los que se puede explicar la irreversibilidad de una reacción. La visión más simple, por decirlo así, es teniendo en cuenta qué tan inestables son los reactivos y la estabilidad de los productos. Esto quiere decir que los productos formados son mucho más estables que los reactivos participantes de la reacción. Esto explica por qué, por ejemplo, C y D no quieren, entre comillas, por decirlo de esa manera, recombinarse para generar nuevamente A y B, que estas son mucho más inestables que las que ya se produjeron. No es una regla general ni definitiva, pero varias de las reacciones irreversibles generan cambios químicos reseñables. Por ejemplo, las reacciones altamente exotérmicas, que se consideran irreversibles debido a la cantidad de energía en forma de calor y luz que liberan. No hay lugar para que se establezca un equilibrio. Lo que reaccionó no se regenera y lo que no permanece como exceso, a causa del propio rendimiento de la reacción o porque se han consumido uno de los reactivos. Uno de los ejemplos, un ejemplo claro de las reacciones irreversibles son, por ejemplo, la combustión, en el que toda la materia orgánica que reaccione con el oxígeno vigorosamente sufrirá combustión y se desprenderá de ella óxido gaseoso y ceniza, como el H2O, el CO2, el SO2, nunca se recombinarán para dar lugar a la molécula inicial, como en el caso de los plásticos, los hidrocarburos, las maderas, en fin. Otro ejemplo sería cuando el agua cambia de estado. Es posible volver a su estado original si cambiamos el sentido de la reacción. La oxidación, otro ejemplo sería la oxidación de hierro. Es reversible solamente si el ambiente es cerrado. El hierro se oxida cuando entra en contacto con el oxígeno, pero su proceso de oxidación es generalmente muy lento. Pero hay unas excepciones con este tipo de reacciones, y es que algunas de estas, o sea, que van con el hierro, no son reversibles. ¿Por qué? Porque en estas excepciones el ambiente húmedo actúa como un catalizador
para que la oxidación sea más rápida, y el principal catalizador de esta es el agua. Las moléculas de agua pueden penetrar por brechas microscópicas en metal y llegarían al núcleo de este, haciendo la reacción irreversible, pero estas son pequeñas excepciones. Otro ejemplo sería cuando reacciona cualquier ácido con una base débil. Estos producen compuestos que son reversibles, ya que los ácidos y las bases débiles se ionizan solo parcialmente y la reacción de ionización es reversible. Así, las soluciones de ácidos y bases débiles contienen en equilibrio dinámico múltiples especies con agua, con carga y sin carga. Otros ejemplos rápidos serían en movimiento sin fricción, la compresión o extensión restringida, transferencia de energía como calor debido a diferencia intestinal de la temperatura, corriente eléctrica a través de una resistencia cero, reacción química restringidas. Otra serie. Mi nombre es Ana Vergara y voy a hablarles sobre ejemplos de reacciones reversibles. A continuación, les estaré explicando sobre las reacciones reversibles, como ya les había dicho. Estas pueden ser químicas o también de nuestro diario vivir. El primer ejemplo son las baterías recargables. Bueno, estas usan reacciones electroquímicas que son eléctricamente reversibles. Es decir, cuando la reacción transcurre en un sentido, se agotan los materiales de la pila mientras se genera una corriente eléctrica. Para que la reacción transcurra en sentido inverso es necesario una corriente eléctrica para regenerar los materiales consumidos. Estas vienen en diferentes tamaños y emplean diferentes combinaciones de productos químicos. Las celdas secundarias utilizadas con más frecuencia son las de plomo con ácido, las de níquel y cadmio, la de níquel con metal hidruro, la de iones de litio y la de polímeros de iones de litio.